Muy buenas, el día de hoy vamos a hablar de un tema que son los riñones. Nuestra CIPA está conformada por Linda Montoya, Natalia García, Fabián Bedoya Luna y quien les habla José Chávez. Bueno, ¿qué son los riñones? Los riñones son órganos retroperitoneales pareados del sistema urinario. Su función es filtrar la sangre y producir orina, ¿listo? Entonces, son pares, son dos pares, o sea, son dos, por eso son pares. Estos riñones, su longitud es aproximadamente de 13 a 14 centímetros y de ancho de 7 centímetros, ¿listo? Sin ellos no podríamos vivir, pues como lo dice, su función es filtrar la sangre y producir orina. Una característica es que el riñón del lado izquierdo es un poco más voluminoso y el riñón del lado derecho es un poco más caído, digámoslo así. Estos riñones pues purifican 200 litros de sangre al día para eliminar alrededor de 2 litros de toxinas y agua en exceso. Las partes del riñón tenemos la corteza renal, columna renal, cápsula fibrosa, seno renal, la médula renal, que ahí es donde encontramos la nefrosis. En la médula renal se encuentra en pirámides renales, en forma de pirámide. También tenemos la papila renal, cáliz menor, tenemos el cáliz mayor, uréter, pelvis renal, el hilo renal que consta de arteria renal, vena renal, y también tenemos la cápsula fibrosa, ¿listo? Entonces, el parenquima renal consta de dos capas, una corteza externa y una médula interna. Estas presentan alrededor de 1 millón de nefronas productoras de orina. Las nefronas se encuentran en la médula renal, eso lo vamos a ver más adelante, un poco más a detalle, eh, que son las que producen la orina, el mayor filtrado. Después de producir las nefronas, la orina pasa al cáliz menor, después pasa al cáliz mayor, después pasa al pelvis renal y por último uréter. Ese sería como el ciclo que hace. Y tenemos también los segmentos, que sería superior, antero superior, antero inferior, inferior. En el superior pues está como conformado como por un gorrito, ¿sí? Eso es como de protección. Listo. Antes de seguir, eh, quiero poner un ejemplo y es nosotros que manejamos carros, motos, el filtro que le ponen para que pase la gasolina, ¿sí? Entonces el filtro lo ponen es para cuando pase la gasolina se quede todas las partículas que nos sirvan y no afecte el carburador y las otras partes de la moto. El mismo proceso, sencillamente que es más complejo y tiene más cosas, ¿cierto? Seguiríamos con las nefronas. La nefrona es la unidad fundamental del riñón, o sea, de ahí parte todo. Produce orina concentrada al realizar el ultrafiltrado de la sangre. Una nefrona consiste en dos porciones principales, un corpúsculo renal y un sistema de tubos renales asociado. El corpúsculo se encuentra en la capa renal y los tubos renales asociados se encuentran en la membrana. ¿Listo? Ya tenemos lo que son la glomerulo forma un aglomerado capilar. Estos serían los que encontramos en la capa renal en forma de cerebro, ¿listo? Serían eso. Y también tenemos el corpúsculo renal, que es el aparato de filtración, que sería este pequeño que se forma como si fuera un nido de avispas, ¿sí? De pronto, si no se ha fijado. Bueno, entonces son fundamentales porque son donde se dan el mayor filtrado, ¿listo? Donde se filtra y se inicia todos esos procesos. Sin estas riñones nosotros no podríamos vivir. Es bastante extenso el tema, pero pues quería hablar un poquito, donde ustedes puedan comprender y entender algo de los riñones. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia García Patiño y el día de hoy vamos a hacer una breve explicación sobre la estructura del riñón. Buenas tardes, mi nombre es Linda Montoya Castaño y ya iniciaremos con la presentación. Ya. Bueno, vamos a iniciar con la explicación sobre el riñón. Hay que tener en cuenta que el riñón es un órgano par. También tenemos que tener en cuenta que un riñón es más grande que el otro. El riñón derecho es más pequeño porque por la ubicación del hígado, este hace una compresión y este es más pequeño. El izquierdo está un poquito más arriba y el derecho está un poquito más abajo. Acá le presento un riñón. Acá podemos ver que esta es la cara anterior, la cara posterior, el poro superior, el poro inferior, el borde exterior y el borde interior. Vamos a hacer una presentación indicando las partes internas de este, lo cual se encargará mi compañero. La función principal que tiene el riñón es filtrar la sangre. En este caso, pues el riñón cuenta con una cápsula que lo protege. Al momento de nosotros limpiar el riñón, pues la quitamos, por eso pues en este caso no podemos observar
la cápsula la cual protege el riñón. ¿Ya lo usó? Al momento de abrir el riñón, este sería un plano coronal o frontal, que es básicamente que indica que hemos cortado pues el riñón en 2 planos. Y esto pues nos permite ver mucha anatomía interesante y general del riñón. Lo que podemos observar acá es la arteria renal, que es la que coge la sangre sin filtrar y esta la divide. Acá podemos observar unas ramificaciones, que es por donde pues empieza a dividirse la sangre y sube hasta el exterior del riñón. Acá ese exterior recibe el nombre de corteza renal, que es similar a la corteza de un árbol. Dentro de esta corteza hay unas pequeñas unidades de filtración. Esta sangre filtrada regresa por el mismo camino, pero sale por un tubo diferente, que es por una vena renal, que pues en este caso no la podemos observar porque pues no teníamos mucho conocimiento sobre cómo dividir el riñón y pues sin querer la cortamos. Entonces por eso pues no se va a poder observar la vena renal, pero esta es la que esta vena se conecta a unos vasos sanguíneos mayores y transporta pues la sangre ya al corazón. Entonces ya el corazón hace la función de bombear esta sangre hacia los riñones para ser filtrada. Después de ser filtrada, esta sangre regresa al corazón. Un dato muy importante es que si no se filtra la sangre, esta se vuelve muy tóxica. Entonces por eso es tan importante los riñones, para que cumplan la función de la filtración de la sangre. Esto que podemos observar acá recibe el nombre de médula. Al filtrarse la sangre, quedan unas partículas. Esas partículas quedan precisamente acá en la médula renal. Esto que podemos observar acá dentro de la médula, que es un circulito como una pirámide acá, de un color más pálido, pues es la pirámide renal, que es donde están ubicadas de 8 a 10 pirámides por cada riñón. Entonces, pues esto es un poco de la estructura del riñón y la función que cumplen pues algunas de sus partes. Hola profesor, compañeros, muy buena tarde. En este momento quiero hablarles un poco de las principales enfermedades que tiene el riñón. Decimos que las enfermedades renales son aquellas que nos obstruyen o nos impiden el buen manejo o el buen funcionamiento de los riñones. Una de las principales muestras de que el riñón está afectando es cuando sentimos el dolor bajito en la zona pélvica, tal como lo vemos aquí en la imagen. Es una manera fácil de aceptar o de encontrar que el riñón en este momento nos está molestando. Otra manera para ir conociendo más el punto ya sería mirando las siguientes. En la orina vamos a reconocer los colores de la orina y vamos a identificar claramente que algo está pasando en nuestro sistema urinario, que sería aquí los riñones. Aquí vemos una orina clara, que ya es una orina casi que normal. En estas dos, y aquí pasaría este color, que ya empieza a ver un color más oscurito. Seguiremos con esta que ya está afectando, eso es un color casi que oscuro. Y ya aquí nos damos cuenta donde prácticamente el riñón está dejando filtrar claramente la sangre. Quiere decir que hay un problema renal en este momento. Empezamos a buscar las enfermedades como tal. Pasamos a reconocer una de las enfermedades, que es las famosas cálculos renales, como nosotros lo llamamos vulgarmente, piedras en los riñones. Claramente vemos aquí las imágenes donde se puede evidenciar las piedritas en los riñones. Aquí se ve claramente unas piedras más grandes. Cálculos en los riñones, una de las enfermedades que básicamente encontramos diariamente en nosotros como seres humanos. Otra de las enfermedades que más causa dolor y pues últimamente nos lleva a la muerte es la insuficiencia renal. Esta enfermedad es la que provoca el deterioro de la capacidad filtrada de los riñones. Es cuando el riñón se encuentra defectuoso, hablemoslo así para entendernos, y ya no hace el trabajo como filtración de la sangre, sino que deja pasar residuos de la misma hacia la orina. Otra de las enfermedades que podemos encontrar aquí es la glomerulonefritis. Es donde provoca la inflamación de los riñones y afecta la filtración de la sangre. Esto es una de las enfermedades donde el riñón empieza a sentirse y se inflama, es donde sentimos dolor. Y otra de las enfermedades que más vemos constantemente en nosotros como seres humanos es el cáncer de riñón. Este cáncer es causado por culpa del alcohol, del tabaco, la mala alimentación y el abuso de varias farmacéuticos. Es cuando hay crecimiento discriminado de células en las mismas. Ya el crecimiento de las células se descontrola y empiezan a causar estas pequeñas hemorragias o pedazos de sangre descontrolada dentro del riñón. Estas son claramente una de las enfermedades que normalmente se ven en el ser humano de parte del riñón.
Habrán muchas porque de ahí se radican muchísimas enfermedades, pero estas son como las principales que se ven a diario y son como las más nombradas. Muchas gracias.